El trading y la historia del dinero. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre el comercio, la actividad comercial, sobre el trueque, sobre todo lo que es la historia de cómo llegamos a tener el dinero tal como lo conocemos hoy en día. Resulta que en la antigüedad la forma de trading o la forma de comercio era a través del trueque. Era un intercambio de igual a igual entre personas que cada uno tenía lo que el otro necesitaba y entonces por mutuo beneficio se ponían de acuerdo y decían, bueno, yo te doy esto, tú me das esto otro y normalmente era en igualdad de condiciones. Ese fue como el origen no solo del comercio, sino de muchas sociedades y civilizaciones. La mayor expresión de trading en la antigüedad se desarrolló a través de una cosa que se llamaba la ruta de la seda o el Silk Road. En realidad no era una sola ruta, era una red tremenda que cruzaba desde Europa hasta Asia, que era todo el mundo conocido. Eran muchísimos caminos que pasaban por muchas ciudades y que abarcaba no solo por tierra sino también por mar. Daba la vuelta a África, iba por la India, llegaba a la China, bueno, y atravesaba también todas las montañas y los desiertos entre Europa y Asia. En esta ruta, los primeros que se aventuraron por allí eran los nómadas, que su actividad natural pues era viajar de un sitio a otro y con esa misma forma de vida, con ese estilo de vida, llevaban no solamente su sociedad, su cultura, sino también artículos que recogían en una ciudad y llevaban para otra. Entonces los primeros cambistas o los primeros comerciantes fueron los nómadas. Así también se crearon ciudades que pues eran en puntos de intersección en donde había los oasis, donde había agua, donde había algún tipo de servicio que ellos pudieran usar y ciudades se especializaron en producción, en almacenamiento, en hospitalidad, en cualquier cantidad de servicios que todas estas caravanas podían requerir. Ahora, una cosa que se vio eventualmente es que no todos los artículos son útiles como forma de intercambio, como forma de moneda. Hay cosas, por ejemplo, que son perecederas, que no se pueden llevar muy lejos o que no pueden servir como medio de intercambio por su misma condición. Por ejemplo, hay algunos que se dañan muy fácil, entonces no son fáciles de transportar, y hay otros que no son divisibles. Yo sé si ustedes recuerdan la historia de que decían mates y media vaca, no se puede. Entonces hay que tener alguna forma de nivelar este comercio y de hacerlo equitativo. La idea que surgió fue utilizar diferentes artículos, por ejemplo, como piedras, como, bueno, esa piedra que vemos ahí, por ejemplo, se llama el sílex, que es el pedernal. Se dieron cuenta que esa piedra al golpearla podía producir puntas de flecha, podía producir cuchillos, entonces fue una piedra muy valiosa. Después apareció también la pirita, que esta pirita es lo que hoy en día llaman el oro de los tontos, pero que en esa época fue lo más valioso. Si usted golpea el pedernal con la pirita produce fuego y para una persona de hace 10.000 años era más valioso tener fuego que tener adornos, por ejemplo. Después, en algunas civilizaciones en China, en África, en varias partes, aparecieron unas conchas muy especiales que eran utilizadas también como moneda. Es más, un dato curioso, la palabra porcelana viene porque esa cerámica con ese acabado de porcelana se parecía mucho a esas conchas. Entonces, de ahí se tomó el nombre. No sé cómo se llama exactamente esa concha, pero ahí viene la palabra. Y durante el tiempo de los romanos se les pagaba a los soldados en sal, no en oro, sino en sal, porque la sal llegaba a ser tanto o más útil o más valiosa que el oro, gramo por gramo. Entonces todavía la palabra salario se utiliza como medio para referirse al medio de pago. Lo que pasa es que los gobernantes se dieron cuenta que todas estas cosas estaban fuera de su control y que necesitaban algo que ellos pudieran controlar. Desde que salía de la mina, desde que se producía, se acuñaban y que se puedan estampar las monedas con la efigie de ellos. Entonces era útil tanto para cobrar los impuestos como para pagar a los soldados. Ahora, para que un sistema de moneda funcione requiere ciertas condiciones. Primero que todo debe ser divisible para poder manejar cualquier cantidad. Entonces, algunas veces el oro se puede, algunas veces no, porque se pueden hacer monedas pequeñas, pero no se pueden raspar cantidades muy ínfimas de oro. Pero sin embargo el oro se usaba. Debe ser transportable, uno tiene que llevar oro de una parte para otra, pues se puede hacer. Debe ser duradero, no se puede oxidar ni se puede dañar por los elementos, por la intemperie. No puede ser tampoco una cosa que se pudra o como la madera o como, bueno, datos así.
y debe ser limitado para poderlo controlar. Si es algo ilimitado como las mismas conchas o como las hojas de árbol o como cualquier cosa de estas, pues no va a poder ser controlado. Ellos se dieron cuenta que todos estos requisitos se cumplían con el oro y que podía ser almacenado en lo que ellos empezaron a llamar los bancos. Entonces los gobiernos y los comerciantes se pusieron de acuerdo. Ustedes recuerdan en la historia que dice que los reyes tuvieron que empeñar las joyas, la corona para poder enviar a Colón. Bueno, resulta que los reyes y los gobernantes tienen unos acuerdos con los comerciantes de muy alto nivel. Hay algunos comerciantes, compañías que pueden estar por encima de los gobiernos. Entonces, entre esos está algunas partes del sistema bancario. Entonces hay unos acuerdos para que estos representantes del sistema bancario provean a través del suministro de oro y del resguardo de oro, provean unos bonos con los que se puede comerciar, unos billetes, unos recibos. Con esos recibos era que se transaba en la antigüedad. Entonces la persona, el particular, llegaba donde el comerciante, le entregaba cierta cantidad de oro y recibía a cambio una nota de débito en la que decía que el comerciante pagará al portador X cantidad de pesos cuando se presentara ese documento nuevamente. Lo que pasa es que la gente no volvía al banco y entonces los comerciantes vieron que podían simplemente imprimir más recibos de estos y de ahí se creó una cosa que se llama el sistema fraccionario de reserva. Eso lo podemos ver después. Pero el hecho es que las personas jamás se enteran de esto. ¿Por qué? Porque están muy ocupadas haciendo otras cosas importantísimas para su vida, pero no se enteran cómo funciona el sistema. Entonces están metidos como dentro de una burbuja y mientras menos educados son, pues más están en las manos o más están sometidos a cosas que no pueden controlar. Hay una frase muy famosa que dice: dame el control sobre el dinero de un país y no me importa quién haga las leyes. Parece que esta frase fuera muy reciente o estuviera de moda ahorita, pero resulta que esa frase es de los siglos XVIII y XIX. La creó Amschel Bauermeier, ese que conocemos como el originador de la casa Rothschild, y Rothschild es por el escudo rojo que estaba fuera de la tienda de ellos, y ellos eran orfebres y banqueros. Ahora, para tener en cuenta, la escritura revolucionó el conocimiento, lo hizo perdurable. Antes de la escritura únicamente había la tradición oral y mucho del conocimiento se perdía de una generación a otra. Después la imprenta ayudó a divulgar la información a muchos, la hizo duplicable, porque antes de la imprenta lo único que habían eran los códices hechos a mano, eran unos rollos, unos pergaminos gigantes, unos libros impresionantes, pero estaban todos guardados en monasterios, así como lo que sale en el nombre de la rosa. Resulta que todo era a mano y era muy costoso de poderlo duplicar. Cuando salió la imprenta, entonces ya se hizo más asequible al público. El Internet en los años 80 y 90 del siglo XX puso el conocimiento en la palma de su mano, prácticamente lo puso sobre su escritorio y lo puso en la palma de su mano ahora con los celulares inteligentes. Hizo alcanzable todo ese conocimiento, todo el conocimiento de miles de millones de personas alrededor del mundo está en la palma de su mano y la gente, ¿qué es lo que hace? Pues se toma fotos creyendo que es fotógrafo en Instagram, se siente filósofo en Twitter, siente que tiene muchos amigos en Facebook. El despertar va a ser realmente un shock para toda esta gente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede aprender a usar esta información a su favor? Primero que todo, despierte, dése cuenta que las cosas están pasando con o sin su presencia. Tiene que educarse, tiene que saber qué es todo lo que se está perdiendo y sobre todo aplique esta información.